Señor, gracias por este día, gracias porque nos permites venir a tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y que tú quieres hablarnos, Señor. Eh, en un capítulo tan duro como es este, Padre, que nuestro corazón no se esconda de lo que tú quieres decirnos, que tu luz, Señor, llegue hasta nuestra más profunda oscuridad y que como el agua que busca el lugar más bajo nos alcances para ser lavados. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Eh, ya tiene algunos capítulos que hemos visto que Samuel tiene fallas en su carácter. Comenzó muy humilde, comenzó de una manera pues agradable, eh, no queriendo nada para sí, pero poco a poco el ego y el orgullo ha ido comiendo su corazón. Lo vimos adueñándose de la victoria de su propio hijo, lo vimos tratando de en celos ver quién le está robando la gloria cuando su hijo va contra la guarnición de los filisteos. Incluso lo vimos amenazando de muerte a su hijo y dispuesto a matarlo. Eh, Samuel, Saúl ha entrado en una espiral descendente y el día de hoy es el punto en el que toca, no fondo porque se va a poner peor, pero es donde ya toma un camino que no tendrá regreso. Capítulo 15. Hubo una victoria del pueblo de Israel en los capítulos pasados, hemos estado estudiando eso. Ya el Estado, digamos, está más consolidado, ya hay una idea más clara de que Saúl es el rey, de sujeción a su gobierno, ya hay un ejército. Y entonces viene esto, versículo 1 del capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl, Samuel es el profeta, y viene con Saúl y le dice, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Lo primero que Samuel le dice es, recuerda que tú eres rey porque Jehová te ungió. No eres rey por mérito propio, Dios quiso hacer esto y lo primero que hace es recordarle eso. Probablemente Samuel ve que Saúl está extraviándose y le dice, recuerda esto y recuerda que cuando se te ungió, se te dijo que tú estuvieras atento a las palabras de Jehová. En el capítulo 12, versículo 14, cuando se recorona a Saúl, esto es lo que Samuel dijo, 1 Samuel 12, versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces, desde el momento de la coronación, ya había este mandato a Saúl. Saúl, escucha, estate atento. Y ahora en el capítulo 15, Samuel en su misericordia, o Dios, perdón, en su misericordia, manda a Samuel a que le recuerde, tienes que estar atento a las palabras de Jehová. Verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Bueno, primero veamos quién es Amalec. Amalec es un pueblo, es decir, son los descendientes de Amalec. Amalec es un descendiente de Esaú, pero se convirtió en una nación. Este pueblo, Amalec, era enemigo de Israel. Y fíjate lo que Dios dice, voy a castigarlo porque se opuso a Israel cuando salían de Egipto. Eso está en Deuteronomio capítulo 25. Podemos leer, bueno, está en Éxodo, pero en Deuteronomio hay un dato importante. Deuteronomio 25,
versículo 17. Esto es lo que Dios establece en su ley. Acuérdate, Deuteronomio 25:17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del sol, debajo del cielo, no lo olvides. O sea, el pueblo de Israel salía de Egipto caminando por el desierto, los de Amalec fueron y atacaron, pero no atacaron de frente, atacaron la retaguardia. ¿Por qué era la retaguardia? Las retaguardias son los que caminan más lentos, los más débiles. No me voy a venir para acá para no tapar la pantalla. Creo que ahí estoy. Es donde están los más débiles, es donde están los más ancianos. Y ahí es donde atacó a Amalek despiadadamente. Y Dios no lo olvida. Han pasado, desde ese punto, cuando sucedió ese ataque, hasta el capítulo 15 de Samuel, han pasado alrededor de 400 años. ¿Sabes qué nos muestra? Que el tiempo no resuelve el pecado. A veces pensamos que no, pues ya pequé, pero hace tanto tiempo que ya pequé que no importa tanto. Yo creo que el tiempo debería resolver el pecado entre nosotros. O sea, mantenerte enojado contra alguien por mucho tiempo no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Pero es que no me ha pedido perdón, pues ya, pero de todos modos perdónale, ya pasó hace mucho tiempo, es absurdo que permanezcas enojado. Entre nosotros debería resolver el tiempo ese pecado, pero con Dios no. El pecado, el tiempo no puede pagar lo que ha hecho el pecado. Han pasado 400 años y Dios todavía recuerda que hay un juicio que tiene que traer sobre Amalek. Ahora, versículo 3. Este es el juicio. Ve pues y hiere a Amalek, a la nación, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Wow, eso es algo muy fuerte. Y es uno de esos pasajes en los que uno duda, ¿no? Es que, pero ¿será que a ver, voy a buscar la traducción? A lo mejor destruye quiere decir castiga nada más o algo así. Pero no, la palabra es correcta y Saúl tiene que destruir todo lo que dice aquí, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho y todo el ganado. ¿Por qué? No que tenemos un Dios de misericordia, no que tenemos un Dios bueno. Sí, tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios justo. Y aquí es donde realmente las cosas se definen. Tú y yo somos pecadores, Dios no. Dios es el Señor. Él es santo, santo, santo. Él es el dueño de toda la creación. Dios podría decidir exterminar a la raza humana así. Sí, porque es el Señor. Él tiene facultad para juzgar porque Él es el soberano. Y eso a nuestra carne le choca. Empezamos a decir, pero ¿por qué lo hace? Básicamente, porque es lo correcto. Ay, pero ¿por qué no me juzgó a mí? Por misericordia. Pero el hecho de que Él ejerza misericordia sobre uno no quiere decir que tiene que ejercer misericordia todo el tiempo. No es un derecho la misericordia. Estamos en una cultura en la que creemos que todo tiene que ser un derecho. Pero con Dios nadie tiene derecho de nada. Nadie tiene derecho a una segunda oportunidad. Nadie tiene derecho a ser perdonado. Es una gracia de Dios.
¿Te acuerdas cuando Jesús narra esta historia en la que hay unos hombres que Jesús dice, los voy a contratar y les voy a pagar un denario por el trabajo del día? Entonces y a mediodía contrata a otros y les dice, les pagaré lo que sea justo. Y a la noche, ya al atardecer, a otros y les dice, les voy a pagar lo que sea justo. Y empieza a pagar. Al que acaba de llegar y trabajó probablemente 30 minutos, le da un denario. Entonces los que llegaron desde el principio dicen, oh, a él le dio un denario y solo trabajó 30 minutos, entonces a mí me va a tocar ya, mire, con el aguinaldo, o sea, y hicieron sus cuentas. Y viene al que entraron al mediodía y le da un denario. Y luego viene con el que trabajó todo el día y le da un denario. Y este otro se saca de onda y le dice, ¿por qué? A él le estás dando más que a mí. Proporcionalmente yo trabajé todo el día, estos no hicieron nada. ¿Por qué? Eres injusto. Es lo que está diciendo el otro. Y esa es nuestra carne. Y lo que Jesús cuenta es que el otro hombre, el hacendado, respondió diciendo, ¿no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿No puedo tener misericordia de los otros? A ti no te estoy siendo injusto. Te di lo que pactamos, un denario. De esa misma manera, Dios es justo. ¿Por qué no ha arrasado con México? Por misericordia. Podría haberlo hecho. ¿Por qué no ha arrasado con Semilla de Mostaza? Por misericordia. Ninguno de nosotros tenía derecho a ser salvo. Fuimos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué enjuicia a Amalek y no enjuicia a Israel, que son probablemente igual de males, igual de malos? Misericordia de Dios. ¿Y quién puede corregirle a Dios sobre quién extiende su misericordia? Nadie. Es, es el Señor. Y eso sí, choca a nuestra carne. Porque nuestra carne lo que quiere decir es, yo lo habría hecho distinto. Léase, yo soy mejor que Dios. Yo soy más bueno que Dios. Yo tengo un mejor plan que Dios. O sea, orgullo. Orgullo. Terriblemente orgullosos. Y de eso va a hablar todo el capítulo. Cómo mi carne busca revelarse a lo que Dios está pidiendo. Ahora, Dios va a juzgar a Amalek como juzgó a Sodoma y juzgó a Gomorra, pero ahora va a usar a Israel para ese juicio. ¿Por qué? Otra vez, porque Dios así lo determina. Él es el soberano. Tal vez tiene que ver con que el pecado de Amalek fue contra Israel, entonces va a tomar a Israel para juzgar a Amalek. Ahora, no es un Dios que de la nada se le ocurrió y ¡bla! No. Han pasado 400 años en los que Dios ha esperado teniendo misericordia. Teniendo misericordia una y otra y otro año, esperando que el pueblo se arrepienta, pero no lo ha hecho. Y si algo podemos ver en las Escrituras es que Dios siempre extiende misericordia cuando alguien la pide. Tuvo misericordia de Rahab en Jericó, tuvo misericordia de Noé con el diluvio. Siempre ha tenido misericordia. Tuvo misericordia de Lot cuando destruyó a Sodoma y Gomorra. Y le dijo, ¿quién es más? ¿Tienes alguien más, Lot? Y no había nadie más. Entonces no es que Dios se le sacó así, explotó, despertó de malas y no. Dios dio tiempo para que Amalek se arrepintiese y no se arrepintió. Eh, Ahora, el día de hoy ya no es así. El día de hoy Dios no está pidiéndole a su pueblo, que es la iglesia también, no está diciéndole vayan y evangelicen y el que no quiera lo matan. No, Dios no está actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque es el Señor, el soberano, y Él ha decidido que en este tiempo la manera en la que Él va a rescatar gente es a través del Evangelio. No por decreto, sino transformando una persona a la vez. Ok, entonces, eh, Dios le da esta encomienda a Saúl y a la vez también es una prueba. Saúl tiene que obedecer. Lo que le dijo en el versículo 1 es, estate atento. Ya le dio la instrucción,
Ahora solo tiene que obedecer. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Los ceneos eran otro pueblo que aparentemente estaba, digamos, conviviendo con los amalecitas, pero los ceneos eran una tribu distinta. Y esta tribu está emparentada de alguna manera porque cuando Moisés se casa, su suegro es ceneo. Entonces, su suegro fue una bendición para el pueblo, el suegro de Moisés. Entonces, Saúl, yo creo que bien, dice: mi orden es exterminar a los amalecitas, los ceneos salgan de aquí. Lo cual nos muestra otra cosa. Cuidado con quién te relacionas. Los ceneos estaban con los amalecitas. Y si tú no eres perspicaz, si no escuchas la voz de Dios a tiempo, puedes correr la misma suerte. Saúl les dice: si no se mueven de aquí, van a perecer junto con ellos. No es bíblico, ojo, no es bíblico, pero dime con quién andas y te diré quién eres, es un refrán que dice la verdad. Incluye en todos los aspectos de nuestra vida. No estoy diciendo, hay gente con la que es inevitable tener contacto. Si trabajas y al lado de ti está una persona súper carnal y grosera e inmoral y todo lo que tú quieras, pues es imposible no tener contacto. Trabajan juntos, tu tarea es servirle, colaborar, sí, pero eso no quiere decir entablar una amistad. No tengas comunión con esas personas. Aguas, 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 incluso entre los cristianos. Algunos dicen que son los que le llaman, ¿no?, el cristiano diésel. El cristiano diésel es que dice él que es cristiano, pero en realidad no se nota. Entonces, aguas con quienes te estás relacionando. Los ceneos salieron. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Agag no se llamaba Agag. Agag era como el título, como Faraón o César, ¿no?, que el Faraón no se llamaba Faraón y el César no se llamaba César. Agag era el título del rey de Amalec. Entonces lo tomó vivo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, es decir, vacas y eso, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. No es que no pudieron, ahí hay una decisión tomada, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. La orden era muy clara: destruye todo. ¿Por qué? Porque es un juicio. Dios, en aquella época, era normal que cuando conquistabas un territorio te quedaras con los despojos, el botín de guerra. Eso era el pago para los soldados en la mayor parte de las veces. Pero esto no era una conquista, era un juicio. Y nadie tenía que obtener beneficio del juicio hecho a alguien más. Lo cual nos muestra que, o sea, a veces tú y yo pensamos, cuando al fulanito le va mal, se lo merece. No, 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 no. No obtengas gozo ni beneficio cuando Dios enjuicia a alguien, aunque se lo merezca. No obtengas nada, porque todo eso es del Señor, no es ganancia para nadie. El juicio de Dios, cuando cae sobre alguien, no debe producir ganancia. Pero aquí ellos quisieron ganar. Y exterminaron todo lo chafa, pero se quedaron con las cosas que estaban buenas. Saúl guardó a Amalec. ¿Por qué? Probablemente porque
pues es bueno para tu orgullo tener a un rey extranjero como mascota. Tal vez él quiso verse más bueno que Dios. Yo creo que no hay que exterminarlo. Nos puede servir para muchas otras cosas, o sea, el punto es que cuando no obedeció Saúl a Dios, lo que está mostrando es que confía más en su propia prudencia y eso es orgullo. ¿Quién de nosotros tiene mejores ideas que Dios? ¿Quién de nosotros puede decidir las cosas mejor que Dios? Pero tantas veces lo hacemos. Yo sé que tengo que pedirle perdón, pero no lo voy a hacer. O lo voy a hacer, pero después. Eso es desobediencia. Es considerar que mi entendimiento está por encima del entendimiento de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Eh, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, ¿tú crees que Dios no se iba a enterar? Saúl, ¿tú piensas que Dios no se va a enterar lo que estás haciendo? Dios por supuesto que lo vio y le dijo a Samuel, Samuel, me pesa haber puesto este rey. La palabra me pesa, esa palabra pesa, es la misma palabra que se traduce en otras veces como me arrepiento. Y es un concepto extraño, ¿no? ¿Cómo que se arrepiente Dios? O sea, Dios no se arrepiente. De hecho, más adelante, la próxima semana, vamos a ver que Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues aquí dice que se arrepiente. Sí, pero tenemos que leer siempre las cosas en contexto. Acuérdate que las palabras tienen solamente sentido cuando están en el contexto. Cuando Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, no está confesando un pecado. O sea, no es la palabra arrepentimiento no tiene el sentido que tiene en el Nuevo Testamento. Cuando Dios nos manda a arrepentirnos es porque hemos pecado y estamos llamados a tener una reflexión, darnos cuenta que está mal y una conversión, o sea, darnos la vuelta, arrepentimiento, darnos hacia caminar hacia el otro lado. Cuando Dios dice que Él se arrepiente, no está hablando de que Él ha pecado y que dice, uy, perdónenme, pequé. No, es una expresión. Hay una serie de palabras que todas tratan de expresar algo que es muy común. El antropomorfismo es atribuirle forma humana a algo que no lo tiene. Por ejemplo, cuando hablamos de los ojos de Dios. Dios es espíritu, no tiene ojos, pero hablamos de sus ojos que recorren por toda la tierra como una manera de expresarlo. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos ojos y estamos atribuyéndole características humanas a Dios para dar a conocer un concepto. Ese es el antropomorfismo. Eh, puede ser también cuando hablamos de la antropopatía. La antropopatía es cuando le atribuimos a alguien sentimientos humanos, como decir el perro está triste o el gato está triste. Los perros no conocemos sus sentimientos, eh, pero podemos describir un poco lo que sienten ellos por lo que nosotros sentimos. Entonces les atribuimos cualidades humanas. También se le puede atribuir a Dios eso, es decir, para describir algo que es de Dios le atribuimos sentimientos humanos, como el de pesar o arrepentimiento. Pero no es que Dios está arrepentido en el sentido de un pecado. Simplemente dice, me duele haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Lo que le duele es que Saúl lo ha rechazado y no ha cumplido mis palabras. Ahora versículo 11 dice, Samuel se apesadumbró y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a ver más adelante que lo que Dios le está diciendo a Samuel es que Saúl ha sido completamente desechado del reino. Y eso no le gusta a Samuel, le duele. Por supuesto que le duele. Y Dios le da un encargo a Samuel, ir y hablar con Saúl. Y no es algo que quiere Samuel hacer.
el ministerio tiene cosas muy bonitas, pero si hay algo que es verdaderamente terrible, horrible, feo y doloroso, es cuando toca ir a exhortar a alguien por su pecado. Cuando alguien está empedernido en su pecado y toca ir y decirle, esto está mal y Dios dice esto, es la parte que todos queremos evitar, pero es inevitable. Entonces Samuel pasa la noche orando por lo que tiene que hacer. Se apesadumbró, clamó a Jehová toda aquella noche. Aunque no le gusta lo que tiene que hacer, está dispuesto a hacerlo. ¿Cachas la diferencia entre Saúl y Samuel? Tal vez Saúl dice, no, no quiero matar al rey Agag, pero él desobedece. Samuel, en cambio, probablemente dice, yo no quiero darle esta noticia, pero voy a orar para cumplir lo que Dios me pide. Verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Puedes creer? O sea, no solamente es desobediente, sino ahora está orgullosamente desobediente. Se hizo un monumento. ¿Por qué? ¿Te lo imaginas? Tal vez ahí con su espada. Saúl, el conquistador de Agag. O Saúl, el obediente. No sé, pero o sea, qué barbaridad hacerse un monumento. ¿Bajo qué argumento? Pues vamos a seguir leyendo. Dio vuelta, pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, ¿no? Va entrando Samuel y Saúl lo ve y le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ah, caramba. Uno pensaría que cuando pecas, vienes y cuando alguien pues sabe que estás mal, le dices, ¿sabes qué? La regué. La regué. No sé qué hacer. Ya la regué. Eso sería lo lógico. Samuel, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, ayer, no sé, me volví loco, pero ¿qué puedo hacer? En vez de eso, lo que Saúl hace es hacerse un monumento. Y cuando viene Samuel, lo que hace es decirle, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano, qué bueno que te veo. O sea, se pone en un traje religioso completamente falso, pero además, no sé si él se engañó a sí mismo ya, que le dice, he obedecido, he cumplido la palabra de Jehová. Es como que por dentro, tal vez su conciencia todavía está ahí tratando de hacer algo porque, eh, ¿cómo, cómo, cómo va? A explicación no pedida, culpa manifiesta, una cosa así, es un dicho, ¿no? A explicación no pedida, confesión manifiesta, algo así. La cuestión es que Samuel ni ha llegado y el otro va a querer, cumplí todo lo que Dios me dijo. Y Samuel entonces le responde, verso 14, ok, si eso es cierto, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿te imaginas? Saúl sale, he cumplido lo que Dios me pidió. ¿Y de dónde salieron esos animales? Samuel le dice, ¿de dónde salió todo eso? Sabes, a veces tú y yo pecamos y nos engañamos y decimos, estoy bien, no, de maravilla. Pero no nos damos cuenta que todo el mundo alrededor puede ver que el pecado se oye, huele, se ve. Y nos pueden ver rodeados de nuestro pecado y torpemente diciendo, he cumplido. Qué orgullo tan terrible.
Versículo 15. Saúl tuvo la oportunidad de decirle, oh, bueno, tal vez no he cumplido bien, tal vez no he hecho lo correcto. Pero en vez de eso, fíjate, verso 15, Saúl respondió, de Amalec los han traído. Ah, caramba, ¿quién los ha traído? Pues el pueblo, ellos los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ah, pero no te creas que era para algo egoísta o que querían. No, 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 no. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y ahora ahí sí se incluye, ¿no? Lo destruimos, eso sí, ahí nosotros lo destruimos. Pero lo que guardaron, ellos lo guardaron. Qué cobarde. Pero así es nuestra carne. Así es siempre nuestra carne cuando se inflama con el orgullo. He conocido tantas veces a personas que, incluyéndome a mí, tantas veces que buscamos echarle la culpa a otros. No, es que no soy enojón, es que así me criaron. Ah, es culpa de tus papás entonces. Sí, sí, sí. Es que no soy grosero, es que soy del norte y allá hablamos así. Ah, ok, entonces es culpa de la geografía. Y siempre tratamos de echar la culpa a alguien más. Cuando eso pasa es orgullo. Es orgullo. ¿Cuán diferentes hubieran sido las cosas si Samuel hubiera llegado y Saúl hubiera salido a decirle, Samuel, no sé qué hacer. Esto se salió de control, pequé y luego ya no supe qué hacer y por favor ayúdame. Tal vez hubiera tenido igual un destino en el que Saúl hubiera tenido que abandonar el reino, pero con la gracia de Dios en la mano. En vez de eso, sigue empedernido. Yo hice lo mejor, el pueblo quiso traerlo, pero ojo, para sacrificarlo. ¿Te imaginas? Robé, pero es para dar un diezmo más grande en la iglesia. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Samuel lo ve y le dice, te tengo que decir algo que Dios me habló. Y ni ahí Saúl hace lo correcto, porque Saúl dice, ok, di, qué soberbia, qué altanería. Ah, para mí, órale, échamelo. Ok, qué altanería. ¿Qué es lo que Dios le mandó a decir? Lo que veremos la próxima semana, pero antes de despedirnos, en la Biblia Amalek siempre representa la carne. Y es claramente en este pasaje la palabra Amalek aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta aquí. Después aparece muchas veces más. Saúl está gobernado por su carne. Y el orgullo en su carne lo está llevando a actuar de una manera tan tonta, pensando que Dios no se va a dar cuenta, pensando que no es evidente lo que está sucediendo. Su pecado está ahí alrededor de él, huele a pecado, se escucha el pecado y él no quiere darse cuenta. Su carne lo tiene arropado. Y la carne tenemos que destruirla. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. No me voy a demorar mucho, pero creo que esto es importante. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, voy a leer un buen pedacito, dice en el versículo 5. Porque los que son de la carne, acuérdate que la carne no es necesariamente el cuerpo, sino es esta naturaleza pecadora que todos tenemos y que todos sufrimos y padecemos porque quiere gobernar.
Pero aquí nos dice Pablo en Romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso le dijo, atento a la palabra de Dios. Escucha, ¿qué estás atendiendo más, la palabra de Dios o tu carne? ¿Con qué estás llenando tu corazón? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse, y la palabra ocuparse es inclinación mental, ¿no? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, hay una lucha entre la carne y el espíritu que no va a cesar. Lamento decírtelo, no va a cesar. Esta lucha no pasa con el tiempo, no es que poco a poco te vas. No, la lucha no va a cesar. Tu carne siempre va a querer tomar el control. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que dice Pablo es, si ya el Espíritu vive en ti, ya no estás bajo la carne, no le debes nada. ¿Por qué le haces caso si no le debes nada? Ay, la carne te dice, tengo sed. Ay, córrele, 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 hay que darle agua a la carne. ¿Por qué? ¿Qué le debes? ¿Qué te ha dado? Nada. ¿Por qué nos sujetamos? Porque gobierna, porque es muy fuerte, porque estoy más atento a las obras de la carne que al Espíritu. ¿Y qué tengo que hacer? Por el Espíritu dice, haced morir las obras de la carne. Toma a Amalek y mátalo. Y no dejes nada. Lo quiero para, eh, pa- para glorificar a Dios. No, no, mátalo. No hay beneficio en la carne. No lo guardes. ¿No dice que con la carne negocia? ¿No dice que con la carne tú tienes que llegar a un acuerdo? Mata. No dice contén o resiste, sino mata a tu carne. Elimina sin misericordia. ¿Qué pasa si no lo hago? Acompáñame y con esto terminamos. A 2 Samuel capítulo 1, por favor. 2 Samuel capítulo 1, versículo 6. En este momento ya Saúl murió, hubo una batalla, Saúl murió, Jonatán murió, David estaba lejos y ya llegaremos pronto a esta parte. Entonces David está en su campamento y viene alguien con esta noticia, un joven, verso 6, 2 Samuel 1, versículo 6. El joven que le daba las nuevas, que le cuenta que Saúl acaba de morir y Jonatán murió. David le pregunta, ¿cómo sabes? Y él respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Saúl se está lanzándose sobre su lanza porque él ya está medio herido y no quiere caer en manos del enemigo, entonces él trata de matarse. Y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le dije, soy Amalecita. ¿Te das cuenta? Él es, o sea, descendiente de Amalek.
soy amalecita. Y él entonces le dijo, Saúl a este hombre, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá. ¿Sabes qué? Al final, él tenía que haber destruido a todos los amalecitas. No lo hizo, y es una amalecita quien termina matándolo y quien termina quitándole la corona. Si tú no tratas con tu carne, si tú empiezas a darle concesiones, puede que un día tu carne tome toda tu vida. Puede que un día tu carne te quite tu corona. No la salvación, porque la salvación le pertenece al Señor. La salvación es de Cristo, no es de nadie. Pero qué vida miserable. Y cuando lleguemos donde está al trono de Cristo, ¿qué vamos a poner a sus pies? ¿Qué tendremos para Él? Una vida desperdiciada. No importa cuánto haya sido, 30 años, 40 años, 50 años de desperdicio. Mejor, ¿sabes qué? Mira, Saúl, y obedece lo que Dios te dice. Una obediencia incompleta es una total desobediencia. Obedece lo que Dios te pide. Trata con tu carne. Confía en el Señor. Sujétate a su sabiduría. No confíes en tu propia prudencia. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues en este tiempo tú has decidido extender tu misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, genuina y verdaderamente obedientes de corazón hacia ti. A no ser religiosos como lo quiso ser Saúl, sino de corazón soltar nuestra voluntad y aferrarnos a tu voluntad, sabiendo que tú tienes siempre el mejor plan porque es para tu gloria. Habla a nuestro corazón, Señor, si hay áreas de nuestra vida donde nuestra carne está gobernando. Permítenos el día de hoy, no mañana, el día de hoy, aniquilar a esa carne, porque tú dijiste que tu espíritu puede hacer vivificar nuestros cuerpos mortales. Danos de tu espíritu para hacer morir las obras de la carne. Que sea así para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.